En las clases anteriores hablamos de la Edad Media, de todas las cosas que sucedieron en esa época y que todavía hoy tenemos muchas de sus costumbres. Vamos a mirar hoy qué más nos quedó de la Edad Media. Una de las principales herencias de la Edad Media en Europa fue el de las lenguas romances, es decir, las lenguas que salieron de la unión del latín con los idiomas o con las lenguas que tenían las personas que invadieron el imperio. Recordemos que a la caída del Imperio Romano de Occidente quedaron tres imperios: el Imperio Occidental, lo que era el Imperio Romano de Occidente, que quedó completamente dividido en el reino de los visigodos, que es lo que hoy es España, en el reino de los francos, que es lo que hoy es Francia, en la Sajonia, que es lo que hoy es Alemania, el reino de los anglosajones y los británicos, que es lo que hoy es el Reino Unido, y el reino de los lombardos, que es lo que hoy es Italia. El otro pedazo del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, se conformó en el Imperio Bizantino, y toda la parte sur del Imperio Romano fue lo que después se constituyó como el Imperio Islámico. Recordemos que en la Biblia está el relato de la Torre de Babel. Este relato no solamente está en la Biblia de los cristianos, también está en otros relatos de otras religiones. ¿Qué decía la Torre de Babel? Que los hombres habían empezado a construir una torre que llegara hasta el cielo. Ante esa osadía, Dios se enojó y lo que hizo fue que los confundió y los puso a todos a hablar un lenguaje diferente. Esa era la explicación que le daban en esa época al hecho de que la gente hablara lenguas diferentes. Nosotros sabemos que no fue por eso. Nosotros sabemos que todo surgió de la unión del latín con las lenguas de los otros pueblos. Vemos que el latín era el idioma que hablaban en Roma, en la parte del Imperio Romano, y que para ellos todo el que no hablara latín era un bárbaro, porque no le entendían lo que estaba hablando. Sin embargo, el latín lo podemos dividir en dos tipos: un latín literario, que era el que ellos utilizaban para escribir sus cosas bonitas y elegantes, y lo que se llama un latín vulgar. No significa que digan palabras vulgares, palabras soeces, sino que era lo que hablaba el vulgo, el pueblo. Lo hablaban los campesinos, los comerciantes y los soldados. Como esta gente lo que hablaba era ese latín vulgar, cuando la gente empieza a repartirse por todo el Imperio Romano, se habla de que se dio una latinización del Imperio Romano. Del latín entonces salen dos ramas, lo que se puede llamar una rama occidental y una rama oriental. De esa rama occidental aparecen las lenguas ibero-románicas, es decir, la unión de la gente que se ubicó en la península ibérica y que se juntó pues con el latín del Imperio Romano. De ahí surgen el español, el portugués y el catalán. Igualmente aparecen las lenguas galo-románicas, es decir, de los galos, de los franceses, y en la unión con el latín de los romanos. De ahí es entonces que surgen el francés y la lengua provenzal. Al lado derecho, es decir, más cercano a la parte de Roma y de Roma hacia la derecha, hacia el oriente, entonces aparecen las lenguas, el italiano y el sardo. Ese sardo prácticamente ya nadie lo habla. Y más al oriente, en la parte de Rumania, se habla el rumano. Miremos aquí en el mapa, entonces, miremos cómo en la parte occidental del mapa están el portugués, el español, o mejor llamado castellano, porque surgió en la región de Castilla, y el catalán, que es el que hablan en Barcelona. Por eso cuando ustedes ven
todo lo que tiene que ver con el equipo de fútbol Barcelona no es un español, ese idioma es catalán, se parece pero tiene sus diferencias. Al norte de España entonces está en la parte sur de Francia el provenzal y el francés, y miren dónde se unen el provenzal y el francés, se habla franco-provenzal. Lo mismo el italiano, y miren cómo el sardo se habla en la isla de Cerdeña y en Rumania, como les había dicho, el rumano. Esto entonces lo que genera en Europa es una verdadera torre de Babel, donde cada país, cada reino de esa época, cada país actual, habla un idioma completamente distinto al de los otros. ¿Qué pasa en este tipo de países? Que la gente habla su lengua, su idioma y la de los países cercanos. Entonces, si miran detenidamente este mapa, no lo conseguí en español, no está sino en inglés, están todos los idiomas que se hablan en el continente europeo. El otro aporte de la Edad Media es nuestro calendario, al que llamamos calendario gregoriano. Es el que mide nuestras vidas, tiene nuestras medidas de tiempo, toda nuestra vida está limitada en horas, en días, en semanas, en meses y en años. ¿Quién hizo este calendario? Eso lo hicieron desde la Edad Media. La pregunta podría ser, ¿qué calendario teníamos antes de que se implantara el calendario gregoriano? La respuesta es muy simple, depende de donde usted viviera. Para nosotros, para el mundo católico, el calendario juliano era el que gobernaba, era el que dominaba. Se llamaba juliano porque lo había impuesto el emperador Julio César. Pero en las otras partes del mundo, en China, en Arabia, en la India, tenían calendarios y tienen todavía calendarios muy diferentes. ¿Por qué cambiamos del calendario juliano al calendario gregoriano? Porque el calendario juliano tenía un error. A medida que pasaban los días, los años, se iba aumentando ese error. El calendario juliano daba por sentado que un año tiene 365 días y 25, o sea, una cuarta parte de día, que se compensaba con los años bisiestos, es decir, cada 4 años se juntaban los 4 cuartos y daba un día. Es como lo estamos haciendo ahora. Pero resulta que realmente no es así. El año no dura 365.25 días, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Eso es lo que se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol. Eso lo descubrieron en la Universidad de Salamanca. Por eso, en un año, ese tiempo que se pierde, la diferencia no se nota, pero al cabo de los siglos, ahí sí se nota. Esto significa que hay 11 minutos menos de error que año tras año van sumando y que van formando un error enorme con el paso del tiempo. En 1582 ese error ya era de 10 días y amenazaba con desplazar demasiado la época de la Semana Santa. ¿Qué tuvieron que hacer para cambiar el calendario juliano por el calendario gregoriano? Empiezan a fijar la duración de un año en 365 días y establecer un año bisiesto cada 4 años para poderlo compensar. Pero en ese mismo año, esos años bisiestos le daban al mes de febrero una duración de 24 días. Hubo unos años en que las autoridades religiosas quisieron que los años bisiestos ocurrieran cada 5 años y no cada 4, lo que obligó a que hubiera un periodo de compensación de 36 años en los que no hubo ningún año bisiesto. Y hay que recordar que los años no empezaban el 1 de enero, sino el 1 de marzo.
¿Por qué el Papa Gregorio hizo esto con el calendario? Porque con el paso del tiempo, las fechas que eran tan importantes para el catolicismo como la Semana Santa siempre se iban a celebrar cada vez más tarde. Es más, se dice que iban a llegar a celebrarse en julio, en el pleno verano en el hemisferio norte. Entonces, el Papa pidió asesoría y un astrónomo jesuita lo asesoró durante 5 años. Él tenía toda una comisión de líderes y tomaron la decisión de reorganizar el calendario. Para hacer este cambio, el Papa decidió eliminar de un plumazo los días entre el 4 y el 15 de octubre de 1582, que oficialmente nunca existieron. Esto dio lugar a paradojas tan graciosas como el funeral de la monja Santa Teresa de Jesús, que es conocida por haber fundado la Orden de las Carmelitas Descalzas. Ella falleció el 4 de octubre de 1582 y la enterraron al día siguiente, el 15 de octubre de 1582. Italia, España y Portugal fueron los primeros países que acogieron ese sistema que pasó a llamarse calendario gregoriano por haber sido el Papa Gregorio el que lo implantó.